Querido Germán Lucero, ¿cómo estás? Eduardo, ¿cómo anda la banda? ¿Sabés que estaba volviendo a esta hora Sí, desde Dubái? sí. ¿Sabés la torada que nos pegaron en el avión, el viaje de vuelta y de ida? Era impresionante, pero sí, una pizza de Giuseppino hubiese estado genial, 10 puntos. Vos sabés que esto lo sostiene, pero gente incluso con muchísimos pasaportes ya archivados, ¿sí? Por la cantidad de viajes, que muchos de ellos consideran que cuando vas a países exóticos, muy distintos culturalmente al nuestro, el tema de la comida es todo un tema. ¿Cómo lo resolviste vos? Vos estuviste 40 y pico de días allí en Qatar, ¿no? O sea, cerca de 40 duró la vuelta entera desde que Claro, salimos bueno, está de bien. acá. Sí. Ponele unos 36, 37 y te digo la verdad, lo que más comía era pizza. Porque había mucha comida, lo típico de allá es el shawarma, Sí, pero comen bastante picante, como muy condimentado. Y bueno, dentro de toda la pizza, que además era de pepperoni, que también, digo, es algo picante, tomate. pero sí, salvo los días que dentro del departamento con los chicos podíamos llegar a hacer, la carne estaba carísima en ese momento, pero podíamos hacer alguna milanesa con puré, o algún sándwich, algo así, pero si no después, bueno, hay que animarse. Yo Sí. en eso soy bastante conservador. Si me das una pizza y un pedazo de carne me parece Te arreglás. sí, más cómodo. Bueno, decime cómo viviste este lunes que pasó. Mirá, lleno de sensaciones, obviamente el hecho de haber estado ahí y mientras va pasando el tiempo, lo hace más grande, lo hace mucho más gigante. Haber sido testigo, tenemos 3 Copas del Mundo, y me parece que esta había sido esperada como pocas por todo lo que rodeaba el entorno de que esperábamos que un Messi se consagre campeón de una vez por todas, sería o no sería, digo, cuánto se le hubiese caído si no. Bueno, entonces me dio la sensación de que hasta una final guionada por algún tirano, con un equipo argentino que jugaba de lo mejor y que aparece esa figura del enemigo que era Mbappé. Digo, a mí me pareció de película, el mundial completo, la coronación, Claro. y creo que lo que generó el equipo en la identidad del equipo, de grupo, de humildad de su entrenador, y que para formar experiencia también hay que tener primeras oportunidades, rompiendo grandes mitos, me parece que terminó siendo algo muy importante. No le cambió la vida para mí a los argentinos, pero sí nos acomodó un poco porque no veníamos para nada bien, y me parece que esto ayudó a erguirse un poco y empezar a reflejarnos de otra manera. Bueno, leo mi primer libro, entonces estamos hablando de la obra prima de Germán Lucero, cronista de la Tercera, el diario de una cobertura mundial. Mi primera pregunta, te pido disculpas, es bastante de cholulo, pero me interesa y mucho, porque el libro que hoy Vas presenta en por el sociedad, prólogo. sí, claro, claro, Claro. el libro que hoy presenta en sociedad Germán Lucero, y por eso estamos hablando con nuestro querido colega y compañero, tiene prólogo de Víctor Hugo Morales. ¿Cómo llegaste ahí? Día previo a la final, fuimos a tomar un café con Víctor Hugo. Éramos un grupo chico, entre los que estaba Enrique, por ejemplo, éramos 6, 7. Quedó el contacto. Yo, digo, por una cuestión de referencia y de haberme dedicado en el relato, digo, es ineludible. Sí, sí, claro. Y bueno, aproveché a contar. Yo tenía una historia con Víctor Hugo hace muchos años, de una foto cuando recién empezaba a estudiar periodismo, y la inundación lamentablemente me la llevó, como tantas otras cosas, y le pedí repetir esa foto, obviamente 20 años después, con algunas arrugas más, y se rió y me dijo que yo no tenía arrugas. Digo, Claro. bromeó con eso. Después me quedé en contacto y dije, bueno, si es mi primer libro, el intento lo voy a hacer, le voy a Seguro. escribir. Bueno, lo aceptó, me pidió que le mande un ejemplar, se lo mandé, estuvimos en un ida y vuelta, me recomendó si quería buscar a alguien más, porque lo de él me aseguró que iba a ser breve por cuestiones laborales y de tiempo. De hecho es una página, pero una página con el peso de la escritura de Víctor Hugo, y lo cual, bueno, nada, es un gusto personal. Además, como prólogo de un libro dedicado a un mundial de fútbol. No es que vos a Víctor Hugo, que tranquilamente podría hacerlo, no es que le pediste el prólogo de una novela policial que escribiste. Le pediste el prólogo de un campeonato del mundial de fútbol y que sabemos cómo terminó. A ver, contanos, ¿de qué se trata el libro que hoy a las 20 allí en Recreo, ¿no? Vas a presentar? 21. A las 21. Sí, mirá,
Esto lo digo con honestidad brutal, siento que todavía me falta recorrer camino como para sentirme con la seguridad de escribir sobre un campeón del mundo, y para eso voy a esperar una oportunidad nueva. En esta oportunidad sí me sentía absolutamente empoderado como para contar una vivencia personal y mi agenda diaria de trabajo. El libro básicamente es la agenda desde el día que pisé Doha hasta el día que llegué a Recreo nuevamente, al reencuentro con la familia, de los momentos más esperados. Y en ese contar diario también cuento algunas cuestiones que tenían que ver con un anhelo personal, que era cubrir un mundial de fútbol con todas las dificultades que tenía, porque el trabajo para poder ir al mundial, en mi caso personal, empezó un año antes. Bueno, cuento parte de ese trabajo, y que para mí la cuestión de los sueños y los anhelos, lo único que tienen que ver es con el trabajo. Para mí la gente no sueña nunca, nadie, cosas imposibles. Lo que se sueñan son cosas que nos atraviesan de principio a fin y que tienen que ver con nuestra historia. Podremos llegar a demorar más o menos, podemos tener contextos que nos favorezcan más o menos, pero si se lo labura es muy probable que todos los días nos encontremos un poco más cerca, y en definitiva de eso va un poco el libro. Desde la primera palabra que pusiste en el libro hasta la última, ¿qué tiempo te llevó de producción, de desarrollo, Germán? 4 meses y medio, Nacho. Lo que pasa que en el medio yo tuve, por ejemplo, la cobertura del Mundial Sub-20, algunos partidos de la selección. Generalmente prefería escribir en la noche, donde ya en la quietud, digamos, uno por ahí puede llegar a conectarse mucho más, y a veces no era tan simple encontrar ese momento, pero bueno, como había un método y como era una agenda diaria, que yo tenía mis apuntes y tenía el registro fílmico y fotográfico, tengo 4.500 registros del Mundial, como encontré un método, eso me facilitó la escritura. Claro. Pero bueno, fueron 4 meses y medio de escritura, y después un trabajo con un editor que me ayudó a darle un poco más de forma a aquellas ideas que quizá no estaban tan cerradas por una falta de experiencia. Claro. Tuvo que ver, me imagino, el señor Enrique Cruz también, con el que compartiste un poquito de tiempo en el viaje, y un tipo que creo que sabe algo de escribir, ¿no? Algo de pluma debe tener. Enrique la tiene muy clara. A ver, todavía está ardiendo la computadora de Enrique, de cómo le aprieta los botones, es una cosa de... ¿Cuánto ruido que hace para escribir con la computadora, Es impresionante, es impresionante. Lo bueno era que yo me acostaba a las 3 de la mañana, entonces como que le daba un changüí, porque mi último vivo en el canal era a las 3 de la mañana, claro. De hacer Yo Te Sigo a Todas Partes en la radio. Así que ahí tenía un ratito, Quique, como para seguir escribiendo, pero sí. La verdad que toda la experiencia, haber compartido con 6 colegas de una talla muy grande, entre ellos Enrique, Néstor Clivati, 3 Misioneros, Leo Gávez, cada uno fue aportándole cosas a una convivencia que terminó siendo mágica, y que te termina uniendo con un lazo muy lindo, muy interesante, que enriquece. Digo, nuestro camino en el periodismo, o todo en la vida, tiene que ver con el mirar lo que tenemos al lado y ir aprendiendo. Me parece que de eso se trata, ¿no? Sí, lo nuestro además es una profesión, una carrera humanística, y tiene mucho que ver con eso. Y mi pregunta que te voy a hacer ahora precisamente apunta ahí. En Cronista de la Tercera, el libro que calculo ya desde mañana, después nos vas a decir cómo podemos hacer para conseguirlo, con la autoría de Germán Lucero. Cronista de la Tercera, nos vamos a encontrar con una crónica de lo que fue el Mundial a partir de tu mirada, o con el sentimiento de Germán Lucero en las páginas. Es un compendio y es una mezcla de todo. Claramente no, si bien quise hacer una crónica de una agenda diaria, también me di mis licencias para compartir algunas visiones que tengo sobre el fútbol en general, sobre el éxito, y sobre la mirada que tengo en algunos nombres particulares de esta selección, pero además también cuento las angustias que tuve durante el Mundial, que las tuve, cuento la desesperanza que mientras iban pasando los días y no tenía posibilidades de entrar a los partidos de la selección, era una montaña rusa. Yo me acuerdo cuando vos mirá cómo pasa el tiempo, pasa la vida, y con un final de película, ¿no? Al haber ganado y en el partido que se gana la Copa. Yo me acuerdo cuando, creo que a este horario de la Tercera, en un momento te despedíamos porque te ibas para el Mundial, tu mayor angustia era cómo ibas a llenar esos momentos de soledad extrañando tanto a tu familia, ¿no? ¿Te acordás? Duro. Sí, claro, y fue duro, está en el libro, y hace un ratito te contaba que el regreso terminó siendo de uno de los momentos más especiales de mi vida. Allá, si bien éramos 6, 7 colegas juntos,
Después cada uno hacía su vida y seguía su rutina, entonces en esa soledad la cabeza trabaja. Lo bueno era que estando en un mundial y con tanta exigencia laboral, uno no tenía tantos espacios como para caerse. Ahora, que uno extraña y la verdad que me siento muy bien de haber extrañado de esa manera. Pero bueno, creo que cuando uno se lanza a vivir alguna cuestión tan anhelada, también tiene por algún lado que hacer algún sacrificio y el trabajo y el mensaje familiar. En mi casa hace 2 años, Eduardo, muchacho, que se habla de Qatar, hace 2 años. Claro. 2 años. Las nenas no quieren saber nada ya. Claro. Basta, claro, papá, claro, basta. Digo, ya está, con eso cerrémoslo, ¿no? Pero fue un año antes de poder viajar y en el medio fueron muchos no cuando trataba de vender y conseguir dinero, fueron muchos no cuando trataba de gestionar cosas y la que te va levantando en esos momentos es la familia. Claro. Entonces, para mí ha sido el valor fundamental para poder concretarlo porque solo no hubiera podido, más allá de la estructura obviamente de la radio y del canal que terminaron siendo fundamentales. Bueno, yo voy con lo primero y vos terminás diciendo lo que todavía quizás no dijimos si querés que se sepa. Presentación del libro Cronista de la Tercera, tiene que ver con la tercera estrella del fútbol argentino, el diario de una cobertura mundial contada por su autor, Germán Lucero. Hoy, miércoles 20 de diciembre, 9 de la noche, Casa de la Historia, en la Manzana Cívica, en Recreo. ¿Qué más podemos decir? Que están todos invitados, que es un libro autogestivo con todo lo que complica en el proceso hacerlo autogestivo. Digo, no hay una editorial en el fondo y en el camino he tenido que aprender a inscribir un libro. Aprendí qué significaba el código de barras de un libro a pesar de haber leído varios y nunca habérmelo preguntado, que tiene el sacrificio constante de tratar de alcanzar un anhelo y que profesionalmente me planteó el desafío más grande de mi carrera por encima de lo que fue la cobertura del Mundial y que hoy me tiene muy contento con una mezcla de sensaciones, de nervios, está claro, pero que con una satisfacción absoluta y que aquel o aquella que muchas veces soñó con algo y anheló, puedo spoilear el libro y decir que para mí el secreto es el trabajo, pero el libro cuenta algunas técnicas personales que utilicé y un decálogo de cosas que me iban funcionando y que me parece que son para compartir y no me lo quería guardar porque es una experiencia. Yo creo que cuando uno atraviesa momentos de felicidad, compartirlos es la mejor manera de valorarlos mucho más. Entonces, bueno, es un primer intento. Es mi primer libro, estoy seguro que no va a ser el primero, pero del que he aprendido un montón. Es el primero y no va a ser el único, seguro. Eso quisiste decir, claro, se entendió perfectamente. Bueno, te conocemos como buen tipo, como muy buen periodista, muy buen relator, muy buen vendedor también. Ya uno tiene ganas de tener entre sus manos el libro. ¿Cómo puede hacer aquel oyente que está siguiendo? Yo me imagino que de manera muy interesante esta charla, ¿cómo puede hacer para conseguirlo? ¿Dónde lo puede comprar? Es autogestivo y la verdad que fue tan extenuante por momentos del proceso que por ahora lo voy a hacer particular y cuando tenga tiempo, seguramente semana que viene, de ir quizá a alguna librería como para poder facilitarlo, seguramente también lo voy a hacer. Pero bueno, en esta primera instancia es una tirada chica, ojalá se termine y tenga la posibilidad de hacer una reedición. Bueno, y cuando tengas novedades al respecto de la comercialización nos avisás y nosotros con muchísimo gusto lo vamos a difundir. Un abrazo grande. A ver, acá Paulo tiene una pregunta para hacer. No, lo quiero saludar, Ger, mandarte un abrazo grande. Hablamos mucho, recuerdo antes de este viaje, después no pudimos hablar tanto. Nos contaste algunas cosas y bueno, nada, sabemos lo que significó para vos, sabemos el sacrificio que hiciste, cómo extrañabas a las nenas, las veces que no hemos escrito, cómo extrañabas a tu mujer y bueno, y el aguante que te hicieron, bueno, y en esto que hiciste hoy en día, de haber podido sacar tu libro, contar lo que viviste, lo que pasaste, para nosotros, para la gente que te quiere, es muy gratificante, es muy bueno. Nos da una alegría grande, así que nada, felicitarte, amigo, y desearte lo mejor en esto. Me lo guardo, me lo guardo, sé que los programas quedan grabados y todo lo que me están diciendo, la verdad que son lindas caricias. Paulo, te agradezco porque además también durante el Mundial charlábamos un poco.
y voy sumando ítem, porque hoy es mi primer libro, he tenido mis hijas y árboles he plantado varios, así que voy completando, y en el camino y en el viaje uno se encuentra con personas que los enriquecen, y ustedes han sido y siguen siendo parte de este viaje maravilloso, y claramente que les agradezco mucho el contacto para esta charla un ratito. El gusto fue nuestro, tenelo por seguro. Un abrazo grande, querido Germán. Abrazo, Eduardo, abrazo, muchachos, abrazo. Chao, que la pases bien.